Hola mis queridos amigos, mis queridas amigas, está con ustedes su amigo y servidor Abel Moya del programa de la Clínica Salud y Bienestar de Psicología y Nutrición. Quiero compartir con ustedes en esta hora y espero que sea de gran bendición para todos los que nos están viendo a través de esta red social. Queremos compartir con ustedes el tema, la disciplina de la prueba. ¿Saben ustedes que en los últimos días la disciplina de la prueba será un proceso de refinación y de purificación que Dios va a hacer, nuestro Padre Celestial hará por su pueblo y por amor a su pueblo? Es una obra muy penosa, pero necesaria para el alma. Pues es el único, que podemos decir, el único proceso para eliminar la escoria y las impurezas que contaminan el alma. Nuestra prueba, toda es necesaria para tres cosas. 1, para acercarnos a Dios. 2, para obedecer su voluntad. Y 3, para que le presentemos una ofrenda de justicia que sea agradable para Él. Cada uno de nosotros pasaremos por una experiencia de prueba nueva, viva, para vivir una vida divina en la eternidad. Y es interesante que ninguna prueba pasada, óigalo bien, ninguna prueba pasada nos faltará para la experiencia presente. Ni nos va a faltar, no nos va a faltar para poder vencer las dificultades que han de venir en el drama de la vida. Pero sí, todos y cada uno ha de pasar una experiencia de prueba que debe ser viva, debe ser nueva, viva, para poder vivir esa vida divina en la eternidad. Y eso es muy importante. Con muy poca frecuencia somos colocados 2 veces en la misma prueba que sea exactamente igual o de la misma manera. Veamos: Abraham, Moisés, Elías, Daniel, Juan el Bautista y tantos otros personajes bíblicos tuvieron que pasar pruebas muy duras, pero no eran de la misma manera. Cada uno de nosotros hemos de pasar también por una prueba nueva, pero la vamos a tener que pasar ese proceso de prueba en forma personal. Óigalo bien, en forma personal, en forma individual, en forma peculiar. Es muy raro que 2 veces seamos probados exactamente igual o de la misma manera. Pero si cada uno de nosotros tenemos que experimentar ese proceso de purificación en forma personal, en forma individual, en forma peculiar. Ahora, es interesante que nosotros entendamos que la prueba la fe de los justos es progresiva. La fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe de los justos es progresiva. Va de fuerza en fuerza, de gracia en gracia, de gloria en gloria. O sea,
la iluminación divina aumentará más y más y va a corresponder a los movimientos de adelanto. O sea, va a corresponder a movimientos de adelanto. O sea, tenemos que estarnos moviendo, pero hacia adelante. Y nos va a preparar, esa prueba nos va a preparar para afrontar las emergencias, para afrontar nuestras responsabilidades y emergencias que tendremos por delante en ese camino que tenemos que pasar. Pero todos tenemos que hacerle frente. Vea, es interesante lo que quiero compartir con ustedes. Fíjense que vamos a pasar por nuevas experiencias y nuevas pruebas donde las experiencias y pruebas pasadas, esas experiencias pasadas no nos van a ayudar. Todos tenemos que pasar por experiencias y pruebas donde las experiencias y pruebas pasadas no nos van a ayudar, no nos van a fortalecer, sino que necesitaremos nuevas experiencias que van a ser necesarias. Aprender del Maestro Divino. Tenemos que aprender del Maestro Divino ahora más que en cualquier otro periodo de la vida. Y a medida que avancemos más y más en esa luz divina, pura y divina, vamos a ver muy claramente los defectos de conducta y de carácter. Vamos a ver el número de defectos de carácter y conducta que necesitaremos reformar. Así que entonces vamos a ver, por ejemplo, de esta limpieza. Vea, Enoc anduvo con Dios por medio de conflictos permanentes y una fe sencilla. Y todos tenemos que aprender como él hizo. Fíjense que una de las pruebas que vamos a pasar es que no vamos a gozar, el pueblo de Dios, que estoy hablando del pueblo de Dios, que una de las pruebas que pasaremos es que no vamos a gozar de comodidad. No vamos a gozar de comodidad para no dejar de orar, no dejar de estar velando o vigilando y para no dejar de trabajar por los demás. No vamos a gozar, porque si gozamos de comodidad no vamos a querer orar. Si gozamos de comodidad no queremos velar, ni muchos trabajar. Así que una de las pruebas es que no gozaremos en el tiempo del fin, no vamos a gozar de comodidad para no dejar de orar, no dejar de velar y no dejar de trabajar por los demás. Vean, cuando se nos presenten las pruebas, y esto póngale cuidado, cuando se nos presenten las pruebas en el tiempo de angustia o la gran tribulación, no debemos de murmurar ni quejarnos. No debemos de ser rebeldes e incrédulos, sino que ante la prueba, ante la angustia, debemos de hacerle frente con la paciencia, pero no con paciencia nuestra, sino con la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe en Jesús. Esa paciencia es de Jesús. Tenemos que hacerle frente a la prueba, a la angustia, a la tribulación con la confianza, pero no nuestra confianza propia. Es la confianza de Jesús. Esa confianza. Y tenemos que hacerle frente a la prueba, a la angustia, a la tribulación. Tenemos que hacerle frente con la fe, pero no con la fe nuestra, sino con la fe que es solo en los méritos de Jesús. Es la fe que agrada a Dios, es la fe que vence el mundo, es la fe que mueve montañas. Tenemos que mover montañas. Es la fe que va a obrar por amor, para limpiarnos, para purificarnos de toda maldad, de toda contaminación y para darnos vida y vida en abundancia. Y para que
conozcamos y obedezcamos a Dios no por temor, sino por amor. Esa es la fe que vamos a necesitar. La fe es progresiva. Esa fe es progresiva. Así que va a ir aumentando, más y más. Va a ir aumentando. Esa luz aumentará más y más. Y como dijimos, va a corresponder a los movimientos de adelanto. No podemos estancarnos. O sea, tenemos que ir moviéndonos hacia adelante. Y para aprender a poder, aprender a hacerle frente a las responsabilidades y a las emergencias que tenemos que pasar, que tenemos que afrontar. Y para ello quiero compartir con ustedes, vea lo que dice el libro de Malaquías, capítulo 3, versos 3 y 4, de eso que va a pasar. Dice que Él se va a sentar para afinar y limpiar la plata. Vea, Él se va a sentar para afinar y limpiar la plata. Y dice que afinará a los hijos de Leví y los limpiará a los hijos de Leví y los afinará. Dice, eso va a ser en el futuro. Y los afinará como se afina la plata y el oro. Y traerán la ofrenda de justicia. Entonces, dice que David, Judá y Jerusalén traerán la ofrenda grata a Dios. Dice que Judá y Jerusalén traerán la grata ofrenda. ¿Cómo? Como se hacía en los días pasados, como en los años antiguos. O sea, eso va a ser en el futuro. Él se va a sentar. ¿Y saben cuándo se sentó ya? En 1844 se sentó. Se sentó para limpiar y purificar la plata. Empezó a limpiar a los hijos de Leví. Va a limpiar a los hijos de Leví. Como se purifica la plata y el oro, así los está limpiando ya. Se sentó en 1844. Para limpiar a los hijos de Leví, como se purifica la plata y el oro, para que traigamos una ofrenda grata, agradable al Señor. Entonces, Judá y Jerusalén, su ofrenda será grata al Señor como en los días pasados, como en los años antiguos. Así va a ser en el futuro. Estarás tú allí, estaré yo. Miren lo que dice Zacarías. Zacarías capítulo 13, versículos 8 y 9 nos dice que acontecerá, y eso en los últimos días, acontecerá que 2/3 partes serán exterminadas y se perderán, y solo quedará una 1/3 parte. Y esa 1/3 parte que queda, dice, la fundiré como se funde la plata, y la probaré como se prueba el oro. Lo purificaré como se purifica el oro. Y cuando ya estén puros, entonces clamarán a mí y yo los oiré. Y les diré, pueblo mío. Y ellos me dirán, Jehová es mi Dios. O sea, ya no está diciendo que 2/3 partes van a ser destruidas. Y vemos lo que está pasando ahora en el mundo. La gente está temblando. Así que hasta el nuevo orden mundial dice que para el 2030 2/3 partes de las personas serán tenemos que reducir, porque dice que hay mucha gente para alimentar al mundo. Pero Dios ya nos dijo con anticipación lo que iba a suceder. Vean, Dios es maravilloso. Dios no nos dará una prueba mayor que la que no podemos soportar, sino juntamente con la prueba nos dará la salida. Y si no, veamos, vamos a Apocalipsis, capítulo 3, del 14 adelante. Dice el Señor, escribe al ángel de la Odisea. Ese es el líder, el dirigente. Escribe al ángel de la Odisea. Escribe al ángel. Dice el testigo fiel y verdadero, que es Cristo. Dice, yo conozco tus obras,
Yo conozco tus obras que no son frías ni calientes. Ojalá fuesen frías o calientes, pero por cuanto son tibias, ¿qué pasará? Te vomitaré mi boca. ¿Por qué, Señor? Porque tú dices que eres rico, que te has enriquecido y que no tienes necesidad de nada. Pero no te das cuenta que eres un pobre, un ciego, un cuitado, un desnudo. Yo te recomiendo que de mí compres oro refinado en fuego. Vestiduras blancas para que no se descubra la vergüenza de tu nudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas porque estás ciego. Yo te amonesto que de mí compres oro refinado en fuego. ¿Sabe qué es el oro? Es la fe y el amor que Dios va a probar. El oro es la fe y el amor que van a ser probados. Van a ser probados. Ese es el fuego. El fuego es la prueba que vamos a tener que pasar. Como pueblo de Dios tenemos, sí. Dice, yo te recomiendo que de mí compres oro refinado en fuego. El oro es la fe y el amor que va a ser probada. Va a ser probada. Ese es el fuego. Vamos a ser probados. Para que tengas también las vestiduras blancas. Las vestiduras blancas que es la justicia de Cristo. Para que no se descubra la vergüenza con tu propia justicia. No es tu propia justicia, es la justicia de Él. Vestiduras blancas de Él, de mí, es la justicia de Cristo. Tenga vestiduras blancas, no las vestiduras oscuras que tenemos, de orgullo, de arrogancia, soberbia, terquedad, necedad, rencor. El carácter que tenemos tiene que cambiar. Y unge tus ojos con colirio, porque estamos ciegos, no vemos. Que estamos tibios, no nos damos cuenta, nos va a vomitar. Vea qué interesante. En el libro de Daniel, capítulo 12, verso 10, nos habla casi de lo mismo. Y está hablando del tiempo del fin, Daniel 12:10. Dice que muchos, en el tiempo del fin, en los últimos días, muchos serán limpiados, emblanquecidos y purificados, pero eso va a ser por pruebas. Todos vamos a hacer. Ese es el único proceso para eliminar la escoria y las impurezas que contaminan el alma. Muchos serán limpiados, emblanquecidos y purificados, pero los impíos obrarán impíamente. Y ninguno de los impíos entenderá. ¿Qué no van a entender? Que hay que ser limpiados, emblanquecidos y purificados. Pero entenderán los entendidos, gracias a Dios. Entenderán los entendidos. ¿Qué van a entender? Que hay que ser limpiados, emblanquecidos y purificados. ¿Y sabe qué es ser limpiados? Algunos dirán, Dios está repitiendo lo mismo 3 veces. No, Señor. Dios está apuntando a 3 puntos diferentes. Limpiados, emblanquecidos y purificados. ¿Limpiados qué es? Es lo que se toca, lo que se ve, es la carne. Tiene que ser limpiada de dentro hacia afuera. Pero emblanquecidos no es lo que se toca, no es lo que se ve. Es la mente, es las emociones. Tienen que ser emblanquecidos. Con la vestidura blanca de Jesús, tienen que ser emblanquecidos. Cuando ya son emblanquecidos, es que ya están llenos de amor, de gozo, de paz, de tolerancia, de benignidad, de bondad, de fe, de mansedumbre. Ese es ser emblanquecido. Vamos a ser emblanquecidos, lo que no se toca, lo que no se ve. Y lo que no se toca, lo que no se ve, es la mente. Las emociones tienen que ser emblanquecidas con la vestidura blanca de Jesús, llenas de amor, de gozo, de paz, etcétera, como dije. Pero no dice solamente limpiados y emblanquecidos, sino purificados. Y purificados en la parte espiritual. Dios está viendo a 3, porque somos una unidad tridimensional, física, mental y espiritual. Esas 3 es las que tenemos que limpiar. Vea lo que dice Primera de Juan capítulo 3, versos 2 y 3. Primera de Juan capítulo 3, versos 2 y 3 dice: amados, ahora somos hijos de Dios. Pero, vean qué interesante. Amados, ahora somos hijos de Dios. Pero todavía no somos lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él venga, ya tenemos que ser tal como Él es. ¿Y cómo es Él? Dice el versículo 3: todo aquel que tiene en Él esta esperanza se purifica.
Así mismo, tenemos que purificar, así como Él es puro. Porque ninguna cosa manchada, arrugada. Por eso nos dice Apocalipsis, va a entrar al cielo, no va a entrar. Dice Apocalipsis 22:11. Cuando se termine el tiempo de la gracia, dice, el que es sucio, sigue ensuciándose más. Porque ya se cerró la gracia. El que es limpio, límpiese más. El que es santo, santifíquese más. Porque ya cuando termine la gracia, para usted, para mí, ya no va a haber tiempo para limpiarme. Es hoy. Es hoy cuando nosotros necesitamos. Por eso les dije que en los últimos días la disciplina de la prueba será un proceso para eliminar las escorias y impurezas que contaminan el alma. ¿Sí? Y eso va a ser nuestro Padre Celestial con su pueblo, por amor a su pueblo. Y como les dije, es una obra, acuérdelo y memorícelo, es una obra que todos necesitamos. Es una obra para eliminar esas escorias. Y no solamente es eso, que todas las pruebas, nuestras pruebas, todas serán necesarias para tres cosas, como les dije. Uno, para acercarnos a Dios. Porque si no, no queremos acercarnos. Mientras todo va bien, no nos queremos acercar. Entonces, será necesaria, nuestras pruebas serán necesarias para acercarnos a Dios. Dos, para obedecer su voluntad. Y tres, para que le llevemos una ofrenda, para presentarle una ofrenda de justicia que sea grata para Él. Por eso nosotros, en la clínica Salud y Bienestar de Psicología y Nutrición, siempre estamos hablando de cómo limpiarnos, cómo purificarnos. Para eso presenté los temas anteriores. Trate de consultar o preguntar dónde están esos temas que yo ya dejé, que es la reforma pro salud y el poder del apetito. Porque los que sean esclavos del apetito no alcanzarán a perfeccionar el carácter cristiano. Y cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido por nosotros, entonces Él volverá a la tierra a reclamarnos como suyos. El que sea esclavo del apetito no va a alcanzar a perfeccionar el carácter. Y yo les dije la vez pasada que complacer el apetito a expensas de la salud es un perverso abuso de los sentidos. Porque cuando yo complazco el apetito, estoy alterando las células receptoras de las sensaciones de los órganos de la percepción. Pues el apetito, les dije que es el centro alrededor del cual giran todos los demás sentidos. Si yo altero el apetito, altero los demás sentidos. Y el que sea esclavo del apetito no va a alcanzar a perfeccionar el carácter. Por eso necesitamos la prueba. Algunos Dios los está sacudiendo. A veces Dios tendrá que usar la enfermedad. A veces las deudas. A veces la falta de trabajo. Para ver si nos volvemos a Dios. Y por eso nosotros hay gente muy deprimida. La ansiedad. Y no nos damos cuenta que es por falta de Dios. La prueba es para que nos volvamos a Dios. Para que obedezcamos su voluntad. Y para que le presentemos una ofrenda de justicia que sea agradable para Él. Por eso nosotros siempre vamos a estar limpiando al cuerpo. Porque ahora casi cuesta encontrar una persona sana. La mayoría estamos enfermos. Unos física, unos mental, otros espiritual y otros de todo. Estamos enfermos. Entonces lo que vamos a encontrar es la enfermedad. ¿Qué es la enfermedad? Es una alteración de todos los procesos de nutrición y de eliminación.
que simultáneamente debe realizar el aparato digestivo, el hígado, los riñones, los pulmones y la piel, pero ya están alterados. El objetivo nuestro es, por la gran reforma por salud, que es limpiar el cuerpo. Yo les dije que es la reforma por salud, que es una rama de la gran obra para preparar a un pueblo para la segunda venida de Cristo Jesús. Y está estrechamente relacionado con el mensaje del tercer ángel, así con la mano con el cuerpo. Es limpiarnos. Es limpiarnos. Por eso desde el año 86, ya más de 30, ya casi 35 años, estamos nosotros limpiando a las personas, purificándolas, para que tengan la salud. ¿Qué salud? Ya la salud es normalidad. Es normalidad en todos los procesos de nutrición y de eliminación que simultáneamente debe realizar el aparato digestivo, el hígado, los riñones y la piel. ¿Por qué? Porque esos son los filtros para limpiar la sangre. Muchos ya la sangre la tienen espesa, impura, afiebrada. Eso irrita los nervios, debilita el cerebro de tal manera que a la persona le cuesta concentrarse, le cuesta memorizar, se le olvidan las cosas, entonces se deprime, con deseos de llorar de tristeza, o se irrita, se enoja, se vuelve expulsivo. Esa persona va a tener o boca amarga o boca seca, acidez, agruras, llenura, reflujos, ansiedad. Bueno, esa persona en esa condición va a tener dolores de cabeza, insomnio, un estrés oxidativo, con alergias, sarpullidos, manchas. Va a tener neuropatías periféricas, que es hormigueos o adormecimientos en la mano, los pies, o pies fríos, manos frías, sensibilidad en la piel. Lo que necesitamos es limpieza, es purificación. Esa es la obra de la gran reforma por la salud. Y el que pase por este proceso de la reforma por la salud, esa persona va a experimentar las 3 leyes de la verdadera curación, que yo los he repetido, lo dije en los temas anteriores, pero la repetición es la ciencia del aprendizaje. Hay que repetirlo. ¿Cuál es la primera ley de la verdadera curación? Cuando se aplica la verdadera reforma por la salud. La primera, que toda verdadera curación comienza de arriba hacia abajo, de la cabeza a los pies, de los órganos más vitales a los no menos vitales. Y cuando usted experimenta esa ley de la verdadera curación, va a sentir la segunda ley de la verdadera curación, que toda verdadera curación comienza de adentro hacia afuera, porque es el método de Cristo, de Dios. No hay otra. Y cuando ya experimente esa segunda, va a experimentar la tercera, que toda verdadera curación comienza en el orden inverso en que aparecieron las enfermedades. Va a empezar de la última que tuvo a la primera, de la última que tuvo hasta la primera que hace años tuvo. A eso se le llama la crisis curativa. Va a empezar a aparecer las enfermedades que usted tapó, porque no es lo mismo curar que sanar. El hombre cura, pero solo Dios sana. Curar es sinónimo de aliviar, de tapar la enfermedad, de pasarla de un lugar a otro. Cuando usted ya aplica la reforma por la salud, entonces usted va a volverle a reaparecer las enfermedades que usted tapó. Comienza a surgir de nuevo, a resurgir enfermedades. Y uno dice, uy, yo me estoy empeorando. No, señor, no está empeorando. Es que usted está resurgiendo las enfermedades que usted tapó en el pasado. Esas son las 3 leyes de la verdadera curación. Y por nosotros estamos orando por usted. Aquí en la Clínica Salud y Bienestar estamos listos para atenderle todas las necesidades, problemas, ya sea físico, mental y espiritual. Aplicando la digitopuntura, que es una terapia japonesa, para limpiar, eso es lo que Dios nos manda, limpiar los canales donde debe circular la energía, pero muchos están bloqueados y no circula bien su energía. Anda cansado, agotado. Por eso estamos nosotros listos para servirle en la Clínica Salud y Bienestar, atendidos allí por la nutricionista y psicóloga Katia Moya, y por un servidor, Abel Moya, que tiene, además de la licenciatura en teología, la maestría de la Universidad de Andrews en consejería familiar, y la última, que es
de Europa, de España, la maestría en medicina integrativa, porque tenemos que integrar todos los sistemas, no una parte. El cuerpo no se enferma por partes, el cuerpo es una unidad. Tenemos que atender el cuerpo en forma total, en forma completa, y para eso es la medicina integrativa, que integra sistema gastrointestinal, sistema circulatorio, sistema nervioso, sistema respiratorio, endocrino, hormonal. O sea, es un eje, el eje psico, inmune, neuro, endocrino. Eso es lo que tenemos que ver. Psico es la mente, inmune es el sistema inmunológico del cuerpo, mente y cuerpo, es la terapia cuerpo y mente. Y neuro, el sistema nervioso, y endocrino, el sistema hormonal, que todo está alterado. Ese es uno de los objetivos que tenemos en la clínica Salud y Bienestar: limpiarle, purificarle, que es el método que Dios quiere, no solo el cuerpo, sino la mente y el espíritu. Para nosotros es un placer atenderle. Para sus citas puede llamarnos al teléfono 83 23 90 90 para sus citas. Para mí, Abel Moya, ha sido un placer haber estado una vez más en este su programa Salud y Bienestar de la Clínica de Psicología y Nutrición. Muchas gracias.